Se me ha solicitado que en la charla de hoy me refiera a la envidia. Podemos definir la envidia como un sentimiento de malestar ante la percepción del bienestar ajeno. Ya nos dice Mishlei en Perek Yud Dalet, Pasuk Lamed, Chayei Bsarim Lev Marpe, Urkav Atzamot Kin'a. Proverbios 14:30 nos dice que el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Asimismo, Kohelet, en Perek Dalet, Pasuk Dalet, nos dice, Veraiti ani et kol amal ve'et kol kishron hamaaseh, ki hi kinat ish mer'ehu, gam ze hevel ureut ruach. Y Eclesiastés, ¿no? 4:4 nos dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia es uno de los fenómenos emocionales más estudiados por diversas tradiciones filosóficas, religiosas y culturales. Esta influye en la psicología del individuo y en su comportamiento ético. Por eso es un tema central en las discusiones sobre la moralidad y la estructura de las sociedades. La envidia es el malestar que sentimos cuando otros poseen algo que deseamos y no tenemos. Si sintieron envidia alguna vez, ¿recuerdan por casualidad hacia quién? Aristóteles ya observó que solo envidiamos competidores directos, es decir, aquellos que tienen capacidades o condiciones similares a las nuestras. La envidia muestra cómo las relaciones sociales se configuran en torno a dinámicas de similitud y rivalidad. En la mitología griega, la diosa Némesis está asociada a la retribución y al equilibrio. Ella encarna una forma primitiva de envidia vinculada al ajuste del orden cósmico frente a los excesos y desmesuras de los hombres. Aquí vemos que este sentimiento no siempre se percibió como un defecto. Puede también provocar reacciones ante desigualdades injustas. Sin embargo, en el cristianismo, la envidia adquiere un carácter eminentemente negativo. Es catalogada como uno de los 7 pecados capitales. Según Santo Tomás de Aquino, este vicio es un obstáculo para la vida virtuosa. El ser humano debe cultivar la caridad, que es el amor hacia el bien ajeno. Por su parte, el Islam considera la envidia como un impedimento para el desarrollo personal y colectivo. Condena el hasad en árabe, envidia maliciosa, que define como el deseo de hacer propia una bendición que Allah ha concedido a otro. El Corán advierte que este estado emocional
conduce al debilitamiento de las relaciones sociales y al surgimiento de conflictos internos. En el hinduismo, la envidia se origina en el apego y la ignorancia, dos componentes del sufrimiento humano. El Bhagavad Gita sugiere el desapego a los frutos de las acciones, el cual conduce a la superación de la trampa de las comparaciones constantes. Por su parte, el análisis budista de las emociones perturbadoras identifica la envidia como un obstáculo que desvía la mente hacia pensamientos negativos y autodestructivos. En el ámbito filosófico occidental, la envidia se ha analizado desde una perspectiva más secular. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche introduce el concepto de ressentiment para describir una forma específica de envidia que surge en situaciones de impotencia. Este sentimiento no motiva acciones inmediatas, pero provoca un replanteamiento de los valores morales. Los individuos reinterpretan sus circunstancias para justificar su posición de inferioridad. Nietzsche critica cómo las sociedades cristianas han institucionalizado este resentimiento. Transformaron la envidia en una herramienta para socavar a los poderosos y glorificar la humildad. Aquí vemos que la envidia puede ser un motor de cambio en las estructuras sociales y culturales. Otros pensadores como Thomas Hobbes y Jacques Rousseau exploraron las implicaciones sociales de la envidia en el marco de la competencia y la desigualdad. Hobbes señala que el deseo de poder y la comparación constante entre los hombres son fuentes inevitables de conflicto. En este contexto, la envidia emerge como un reflejo de las tensiones inherentes a la convivencia humana. Sin embargo, Rousseau sostiene que no todas las formas de comparación son dañinas. La envidia se basa en la negación del valor ajeno, pero también puede inspirarnos. En definitiva, la envidia puede motivar al individuo a mejorar y a aspirar a logros propios. En el plano cultural, la envidia aparece en reconocidas representaciones artísticas y literarias. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, a los envidiosos se les cosen los ojos en el purgatorio. Este castigo simboliza su incapacidad para disfrutar o valorar el éxito ajeno. En la tragedia Otelo de William Shakespeare se presenta la envidia como un catalizador de eventos trágicos. El personaje Iago ilustra
cómo la manipulación y el resentimiento tienen un carácter corrosivo. En el arte visual, figuras como Peter Bruegel, el Viejo, han retratado la envidia como un ser grotesco y autodestructivo, destacando su naturaleza parasitaria. Estas representaciones cargadas de simbolismo capturan el carácter interno de la envidia, que consume al individuo desde dentro, desde su interior, limitando su capacidad para alcanzar una vida plena. En las sociedades contemporáneas, la envidia se prolifera debido a la omnipresencia de imágenes de éxito y bienestar. En un mundo dominado por el consumismo y las redes sociales, la exposición constante a vidas aparentemente perfectas exacerba las comparaciones y alimenta la percepción de insuficiencia personal. Este fenómeno, conocido como envidia social, afecta la autoestima individual y fomenta patrones de consumo insostenibles. Las comparaciones en el entorno digital amplifican su impacto emocional. Así, la envidia se convierte en un desafío significativo para la salud mental y el bienestar colectivo. La envidia y los celos, aunque distintos en su naturaleza, son manifestaciones de la complejidad humana. A diferencia de la envidia, los celos no se centran en la adquisición de un bien externo, sino en la preservación de aquello que se considera propio, como el afecto de una pareja o de un amigo. Gestionarlos de manera adecuada es esencial para la salud emocional y la armonía en las relaciones interpersonales. Si reconoces que sientes envidia, debes saber que es un fenómeno humano, es un reflejo de tus aspiraciones, así como de tus más íntimas frustraciones. Para superarla te sugiero que explores las dinámicas del deseo, la comparación y la competencia que configuran tus interacciones. Si abordas este sentimiento con lucidez y sinceridad, podrá contribuir a tu transformación y a tu crecimiento. Comienza por contemplar la comparación. A partir de la niñez, has sido condicionado a comparar tu éxito al de otros. Desde las notas en el colegio hasta las competencias deportivas, la comparación es la regla con la que mides tu valor. Convertimos los logros ajenos en espejos que reflejan nuestras carencias. El hábito de compararnos genera un estado de insatisfacción crónica. Por eso nos comportamos de manera mezquina
y sentimos resentimiento hacia quienes consideramos más afortunados. Mi cuerpo, mi casa, mis riquezas, mi belleza, mi conocimiento y mis habilidades se evalúan según este mecanismo. Partiendo de esta base, la envidia es casi inevitable. Obsesionados con lo que otros poseen o son, desviamos nuestra atención hacia el exterior. Exteriorizamos nuestra atención. No obstante, el éxito de los demás es a menudo una construcción superficial. Consideramos que las sonrisas de los demás reflejan su bienestar auténtico. Mientras tanto, en nuestro interior encontramos inseguridades, conflictos y defectos. Este contraste alimenta la envidia. La envidia también fomenta nuestra falsedad. En el afán de competir con otros, tratamos de aparentar lo que no somos. Creamos imágenes artificiales, inventamos cualidades que no poseemos, exageramos e incluso mentimos sobre nuestros logros para obtener la validación externa. Este comportamiento nos aleja de nuestra autenticidad y refuerza el ciclo de insatisfacción y competencia. En lugar de centrar nuestra energía en el crecimiento personal, nos convertimos en esclavos de estándares ajenos. Ahora que comprendimos mejor el origen de la envidia, hablemos de cómo superarla. El cultivo de la gratitud es la estrategia más destacada. La gratitud es la capacidad de reconocer y valorar lo que tenemos y dejar de centrarse en lo que carecemos. Este enfoque es respaldado por múltiples tradiciones éticas. Es un antídoto contra la insatisfacción y reorienta la atención hacia aspectos positivos de la propia vida. La compasión hacia uno mismo es otro remedio para mitigar las comparaciones constantes que alimentan el resentimiento. Esta permite al individuo adoptar una visión más equilibrada y menos crítica de su propia existencia. Ante el éxito del otro, podemos elegir la admiración o la envidia. La admiración fomenta un reconocimiento positivo y un deseo de emulación. La envidia es un sentimiento corrosivo que mina tanto la autoestima del envidioso como las relaciones interpersonales que éste mantiene. Como hemos mencionado antes, Rousseau aconseja transformar la envidia en emulación. El éxito ajeno puede ser una fuente de inspiración. Este cambio de perspectiva motiva al individuo y promueve relaciones más saludables y colaborativas.
Una mentalidad de aprendizaje y admiración reduce la tensión que genera la envidia y fortalece la cohesión social. Debemos cesar el hábito irracional de medirnos en relación con otros. La comparación es la leña que alimenta el fuego de la envidia. Cada persona constituye una creación única. Es una manifestación original en su esencia y desarrollo. La existencia no genera copias ni reproducciones idénticas. Comprender esta verdad tiene el poder de transformar nuestra percepción y eliminar las bases de la envidia. Superar la envidia exige reconfigurar nuestra forma de pensar y de percibirnos. Este cambio comienza con respetar y valorar nuestra unicidad. Aceptarnos tal como somos no significa resignarnos a las limitaciones, sino apreciar las capacidades particulares. Esta actitud nos libera de los estándares externos y fortalece los talentos propios. Cuando la envidia pierde su fundamento, deja espacio para invertir en nuestro propio crecimiento. Para finalizar esta charla, resumamos los puntos que tratamos. Comienza con aceptar tu singularidad. Entonces, la comparación pierde relevancia y la envidia desaparece. Así, la autenticidad se convierte en una fuente de realización y equilibrio, librándote del ciclo de insatisfacción y competencia. Este proceso enriquece la experiencia personal y fortalece nuestras relaciones. Al eliminar las tensiones y los conflictos que surgen de la comparación, se abre una oportunidad para crecer desde una esencia más genuina. Mirar hacia adentro nos permite reconocer que aquello que poseemos es suficiente para nuestra propia realización.